los asistentes, gracias nuevamente por el espacio que nos brindan. Darle la bienvenida también a Diego Aguirre, muchos de ustedes ya lo conocen, nos va a acompañar hoy en el transcurso de la sesión para revisar todo este proceso de cesantías e intereses de cesantías con bitácora, que es el tema central de nuestra reunión. Y pues vamos a ver entonces, ya entrando en el tema puntual de cómo vamos a poder generar las cesantías y los intereses de cesantías con bitácora. Súper. Entonces, bueno, ¿cómo generar las cesantías y los intereses de cesantías con bitácora? Vamos a ver unos aspectos generales de todo este proceso. Esto es como un resumen. En la primera parte voy a estar acompañándolos yo para hacer toda la explicación de las configuraciones que debemos tener presente. El impacto, pues ya creo que muchos de ustedes lo han visto. Estuvimos enviando algunos comunicados para recordarles que el manejo de la nómina electrónica a partir de este año y pues que en diciembre tuvo un cambio puntual en donde se estaban reportando las causaciones, pues este es un proceso que ya va de la mano, pues no solamente con cesantías e intereses, sino ya les mencionábamos que todas las causaciones que se hacen por prestaciones sociales y vacaciones se van a empezar a reportar. Vamos a hacer un paréntesis en todo este proceso para ver el impacto puntualmente de las cesantías y los intereses de cesantía en ese reporte de nómina electrónica, aprovechando este espacio y pues también por muchas dudas que han surgido de este proceso. Luego de eso vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el manejo de los avances de cesantías con bitácora. Vamos a ver también que tenemos un escenario muy puntual en donde debemos tener presente ese manejo y vamos a seguir avanzando con la generación de las cesantías con bitácora, que ya son las cesantías anuales, los reportes que podemos validar para hacer toda nuestra revisión, nuestro análisis del cálculo con bitácora, cómo podemos generar el pago de los intereses a nuestros empleados para este concepto que tenemos plazo, como todos sabemos, hasta el 31 de enero. La creación de los medios y documentos contables para esas empresas que tengan integración con 5RP, con el módulo financiero, cómo es ese manejo. Y finalmente, pues algunas generalidades del proceso. Entonces, para iniciar, aspectos clave que debemos tener en cuenta para la generación de cesantías e intereses de cesantías con bitácora. ¿De qué depende que el sistema nos genere las cesantías? Básicamente del tipo de salario que tenga asignado el empleado. Como se han dado cuenta, muchas de las parametrizaciones que tiene Bitácora se hacen a nivel de empleado, no de nómina, no de empresa, sino a nivel de empleado. Entonces, ¿de qué depende? Que el empleado tenga asignado un tipo de salario que le permita tener acceso a esa prestación, ¿sí? Tipos de salario ordinario, tipo de salario por horas. Claramente, pues como todos ya lo sabemos, para un tipo de salario integral, aprendices, practicantes, no tienen derecho a esta prestación y así es como Bitácora pues va a hacer el cálculo de todo este proceso. Otro tema es revisar esa marquita de cesantías de obra, ¿sí? Las cesantías de obra se marcan en la sección de fondos, ¿sí? Cuando estamos en fondos, perdón, cuando estamos en fondos, administradoras de fondos, cuando estamos haciendo la contratación del empleado, hay una marquita que dice cesantías de obra. Si no lo hacemos en el momento de la contratación, luego ahorita se los muestro, vamos a verlo en administradoras de fondos en la sección gestionar de la ficha del empleado y podemos hacer la marca. ¿Qué es lo importante? Que durante el año se haga esta configuración. Si nosotros con Bitácora nos damos cuenta después de cerrar el año que las configuraciones pues no estuvieron acorde con el empleado, por ejemplo, que debía tener esa marca y nos dimos cuenta ya después de haber cerrado todo, ustedes saben que una de las premisas de Bitácora es que los consolidados que se hagan por prestaciones sociales y vacaciones lleguen a contabilidad con el mismo valor, ¿sí? Y que no hayan diferencias dentro de estos valores. Claramente, si yo a enero le pongo una marca, durante todo el año 2022 provisioné algo que no va a estar acorde con lo que yo debo pagarle,
y pues básicamente se rompe esa regla, ¿sí? Entonces en bitácora, así le pongamos la marca en enero, esos valores pues ya nos quedaron errados y las cesantías pues no se van a recalcular. Y ahora pues sumémosle el proceso de nómina electrónica que vamos a reportar pues un valor que realmente no es el que vamos a pagar. Entonces es súper importante que hagamos este tipo de revisiones y nos tomemos el tiempo antes de generar este proceso. También el cálculo de la prestación de cesantías y obviamente pues de intereses que son, digamos, procesos hermanos, van de la mano con el calendario que nosotros asignamos en las fichas de los empleados. Cuando hablo de calendario, no me refiero a la jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino estoy hablando puntualmente de los días del año, como ustedes también lo han visto, una asignación que hacemos directamente al empleado, no se hace tampoco por nómina ni por empresa, sino es específico por empleado. Y ese calendario es el que me va a determinar cuál es el cálculo que debo hacer por la prestación, ¿sí? Si van a ser 360 días, que nosotros le llamamos nóminas comerciales, que todos los meses tomamos 30 días o proporcionales de pronto si el empleado ingresó a laborar en una fecha diferente al 1 de enero del año pasado, o meses de 28 para el caso de febrero o 29 si es año bisiesto, pues esos años van a ser tomados con 365 o 366 días. Entonces, esto también nos impacta en el cálculo de esta prestación. También tener en cuenta que para la prestación puntual de cesantías e intereses de cesantía, se va a revisar si el empleado tuvo variación en los últimos 3 meses para hacer un promedio. Esto lo deben tener presente dentro de sus validaciones. Si el empleado no tuvo variación, se toma el último salario. Si tuvo variación, se va a hacer un promedio de todo lo devengado en el año. Claro está, si el ítem está configurado para que haga base de la prestación de cesantías, ¿sí? Las ausencias no remuneradas en esta prestación sí se descuentan del cálculo, sí afectan al cálculo, entonces se disminuyen los días de la prestación, por ende, pues el empleado no va a recibir un salario completo, un promedio completo, para que lo tengan en cuenta. Esto pues también es un tema de normatividad del Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 51, entonces ahí tener presente este tema para el cálculo de cesantías e intereses de cesantía. Y finalmente, pues recordarles que los intereses a las cesantías se calculan basados en ese valor de cesantías inicial. Básicamente, digamos que la fórmula matemática es tomar la base de cesantías calculada por el 12% directo si el empleado laboró todo el año, claramente. Pero si no laboró todo el año, pues se multiplica por los días efectivamente laborados y finalmente se halla la proporción del 12%. Esto ya lo vamos a ver más adelante al detalle con todos los escenarios que les tenemos preparados. Estos son entonces los aspectos clave que ustedes deben tener en cuenta, esas revisiones que debemos hacer para que nuestro proceso pues fluya de una mejor manera y que no tengamos inconveniente cuando estemos revisando todo ese proceso y todo el tema. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a recordar un poquito de norma. Es para que lo tengan en cuenta, recordarles y creo que ya todos lo tenemos acá muy presente. El plazo para el pago de los intereses es hasta el 31 de enero. Entonces, por favor, antes de cerrar, para las personas que son quincenales, mensuales, independientemente del periodo, sobre todo para las que tienen nóminas quincenales, no hay problema si quieren pagar los intereses en la primera quincena, si los quieren pagar en la segunda. Bitácora no tiene ninguna restricción. El tema es que tanto para nóminas quincenales como mensuales, hagan el pago de los intereses antes de cerrar el periodo. Ya Diego les va a mostrar más adelante que literal es oprimir un botón y se va a insertar el valor en las liquidaciones de los empleados siempre que el periodo esté en enero. Entonces, por favor, tener presente esto para que no
surja ningún inconveniente. Y pues también recordarles el plazo del pago de las cesantías, que ya todos sabemos que es hasta el 14 de febrero. Si lo necesitan hacer antes con bitácora, para empresas que de pronto quieran dejar este proceso desde enero, tenemos hasta febrero y pues por bitácora no habría ningún inconveniente. En la aplicación, hablábamos que uno de nuestros aspectos clave es revisar las configuraciones de los ítems que van a ser base de esta prestación de cesantía. Entonces, ¿qué debemos revisar? Que aquí en la parte final, en configuraciones de ítems, agrupaciones de ítems, vamos a tener un espacio puntual para las bases que van a ser, para los cálculos que van a ser base de esos promedios, ¿sí? Vamos a tener una agrupación puntualmente para las cesantías, claramente, y les decía hace poco, de las cesantías se desprenden los intereses, no tenemos agrupaciones por separados, una para cesantías y una para intereses, sino que todo lo que se agrupe dentro de la agrupación, valga la redundancia, de cesantía, pues va a ser base de una u otra forma para el cálculo del interés. ¿Qué es lo que se debe agrupar acá? Acá se debe agrupar todo lo adicional al salario básico que ya calcula bitácora y al auxilio de transporte por ley que calcula bitácora, es decir, ítems adicionales que maneje la empresa puntualmente y que necesiten que haga base de esta prestación, comisiones, bonificaciones, horas extras, recargos, todos esos ítems que adicionalmente, digamos que a los de ley que ya les entrega bitácora, esos son los ítems que ustedes deben configurar, ¿sí? Por lo general, se configuran ítems de devengo, que es lo que yo necesito que suba a la base. Han habido casos muy puntuales, pero eso ya es un análisis puntual de la empresa, del escenario por el cual hayan creado ese concepto, en donde ítems de descuento se han creado por temas de ajustes, de manejos internos y necesitan que ese descuento disminuya la base de cesantía, ¿sí? Como les digo, por lo general, en el 90% de los casos son ítems de devengo, pero necesitamos entrar a evaluar en qué casos y por qué la empresa configuró un ítem de descuento porque necesitaba que disminuyera la base. ¿Listo? Eso es lo más importante para iniciar durante este proceso y es configurar correctamente los conceptos y que hagan correctamente pues la base de esta prestación. Aparte, porque como les comentaba, mes a mes se está calculando una provisión. Independiente de la forma de consolidación, ustedes saben que Bitácora maneja dos formas de provisión, una que es la clásica y otra que es la consolidada. Entonces, independientemente de esa forma de provisión o de consolidación, es importante que estos promedios y estas bases queden configuradas correctamente desde el inicio de año o bueno, durante el periodo en donde yo vaya a calcular la prestación. Entonces aquí tómense el tiempo de revisar si lo que tienen configurado está correcto o si les hizo falta algo, de una vez hacerlo para este año 2023. Como les digo, el 2022, pues si ya se cerró, probablemente no les va, incluso más allá de bitácora, van a tener que hacer más ajustes a nivel contable, nómina electrónica, entonces tómense el tiempo para revisar esta agrupación. ¿Listo? Esto es lo primero. Hablábamos también de un proceso que ahora cobró mucha más relevancia, que es la nómina electrónica, ¿sí? Que va de la mano, como lo veían en los comunicados, con este proceso de generación de cesantías e intereses de cesantías. Para el mes de diciembre del 2022, en los comunicados que enviamos decíamos, primero deben generar cesantías para consolidar el valor, luego regenerar el documento de nómina electrónica y pues finalmente emitirlo. ¿Por qué? Porque en el documento de diciembre se van a emitir esos valores que quedaron consolidados, como lo dice la DIAN en muchos de sus conceptos, a 31 de diciembre para que la empresa pueda deducirlos de su declaración de renta, ¿sí? Entonces, esos valores claramente
pues los invitábamos a hacer esa revisión, a consolidar pues ese valor, porque finalmente eso era lo que íbamos a reportar a la DIAN o lo que estamos reportando a la DIAN. Creo que todavía hay empresas que siguen en ese proceso. Entonces, esos valores de cesantía e intereses pues cobraron importancia en el documento ahora de nómina electrónica, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Y les voy a hacer, quisimos hacer este paréntesis para recordarles lo que habíamos dicho en el comunicado, pero para que ustedes lo vieran. Entonces, el proceso que yo debo hacer para reportar las cesantías y los intereses de cesantías en mi documento de nómina electrónica, inicialmente es venir aquí a la opción que tengo en procesos periódicos, cesantías anuales. La generación de las cesantías en bitácora se hace por nómina. Este proceso puntual macro lo van a ver más adelante con Diego Aguirre. Acá es simplemente un paréntesis que estamos haciendo. Entonces yo voy a escoger mi nómina, digamos esta, ¿sí? Cesantías. La voy a generar, ¿sí? Aquí en este botón. Aquí esta nómina ya está generada, todo este proceso lo van a ver, pero la voy a generar para 8 empleados. Aquí en el paréntesis me dice que para esta nómina hay 8 empleados. Y cuando yo voy a ir a consultar el documento de nómina electrónica, para el mes de diciembre, voy a encontrar, si yo regeneré el documento, los valores de cesantía e intereses de cesantía y bueno, vacaciones, pero pues ya eso es tema de otra discusión, pero esos 3 conceptos eran los que íbamos a reportar de los que les hablábamos en el comunicado para el mes de diciembre. Entonces, fíjense que ese valor que yo dije, por ejemplo, para este empleado, que yo le voy a pagar cesantías de 3.429.000 e intereses de cesantías de 411, y lo reporto a la DIAN y después digo, ay, me di cuenta que no, que le faltaba la marca, que no hice el cálculo bien. Si ven, son procesos que son hermanos, entonces esa agrupación, perdón, esa revisión cobra mucha más relevancia. No puedo, digamos, hacer revisiones después de haber enviado documentos. Entonces es súper importante. Ahora, ¿qué va a pasar desde enero? ¿Sí? Que esta también es la aclaración que les quiero realizar. Desde enero del 2023 en adelante se va a reportar lo causado, ¿sí? Probablemente este manejo en diciembre pues ya va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque durante el año vamos a empezar a reportar las causaciones de estos conceptos, cesantías, intereses, prima, vacaciones. Entonces, durante el semestre, durante el año, durante el periodo, yo ya voy a estar reportando lo que yo estoy provisionando sobre esos conceptos. Claramente, si reporto lo provisionado, no reporto lo pagado porque estaría reportando doble, que también ha sido una consulta. Entonces nos han dicho, pero, por ejemplo, si yo hago un avance de cesantías en marzo, porque la empresa lo autorizó en marzo, el avance de cesantía, pues el empleado lo está recibiendo en marzo, claramente. ¿Lo vamos a reportar en nómina electrónica? No. ¿Sí? Lo que vamos a reportar es la provisión, el saldo. El pago al empleado no se va a volver a reportar. Lo mismo va a pasar con las vacaciones, lo mismo va a pasar con la prima. Los pagos ya no se vuelven a reportar porque yo ya he venido reportando una causación y lo que busca la DIAN es que a 31 de diciembre lo que usted haya tenido causado también, pues es finalmente el valor que se va a poder deducir. Entonces, si yo le reporto los pagos más las causaciones, ese valor pues no nos va a cuadrar, claramente. Entonces, los pagos ya no los vamos a volver a ver en nómina electrónica por los conceptos pagos al trabajador. Lo que vamos a empezar a ver son las provisiones. Aquí la invitación también es les mencionaba ahora que Bitácora tiene 2 formas de provisionar. La clásica, que es tomar, les pongo un ejemplo, lo que yo le pago al empleado en ese mes y lo multiplico por el 833 de cesantías, 833 de prima, 416 de vacaciones. Si al siguiente mes le pagué una comisión, entonces ese mes por el 833 y así sucesivamente. Esa es la clásica, la que nosotros llamamos clásica. Existe la consolidada y es que vamos a hacer algo muy similar, o sea, tomo el mes, provisiono, pero la diferencia es que a ese resultado final
yo le voy a restar el consolidado anterior, el valor de la provisión anterior, para que mes a mes el sistema me vaya calculando un valor actual y final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esas variaciones que a veces algunos de los empleados tienen, vamos a tener una causación real al final del mes de todos los meses, ¿sí? Espero me entiendan. Entonces ya la causación que está llegando a contabilidad, pues es real, porque todos los meses estamos consolidando, por eso esa forma de provisión nosotros lo llamamos consolidada, porque siempre estamos haciendo un cálculo todos los meses y estamos consolidando de manera mensual un saldo real de esa provisión, de esa prestación. Entonces, ¿cuál es la invitación? Para empresas que todavía no consoliden, que afortunadamente es la mayoría, revisen esa forma de provisión, porque ¿qué pasa? Para nómina electrónica, nuevamente, cuando vayamos a llegar a diciembre, probablemente esos valores que quedaron provisionados de forma clásica para esos, si el empleado es planito, no va a pasar nada, pero si son empleados que tienen variaciones, pues cuando yo vaya a calcular cesantías, cuando yo vaya a calcular probablemente vacaciones, prima, esas provisiones van a tener unas diferencias precisamente por eso, porque no se está consolidando la provisión, ¿sí? No está mal, pero pues eso les va a hacer a entrar a ustedes en revisiones, en ajustes probablemente, porque pues las provisiones no fueron consolidadas durante el año. Entonces, pues digamos que todavía tenemos las dos formas, claramente pues explicándolo también de la mano de consultoría se pueden apoyar en el área de consultoría para entender un poco más el proceso y que ustedes pues queden como con todo claro y el manejo que pueden realizar con Bitácora, porque tenemos las dos formas, no podemos quitarlas porque pues todavía hay empresas que lo necesitan y también pues tienen empleados, depende de la situación realmente, pero pues ya la mayoría ha optado por el tema de consolidación. Listo, entonces este es el paréntesis que queríamos hacer para nómina electrónica. ¿Listo? Otro tema importante que les mencionaba y que vamos a revisar es el tema de los avances. Antes de entrar al mundo de la generación de cesantías y el traslado a los fondos y de pronto el camino ideal, entendemos que hay situaciones en donde y empresas donde los empleados pues piden avances de cesantías, claramente. Esos avances de cesantías tienen un manejo diferente, es algo muy pequeño, pero que ustedes deben tener en cuenta, del antes de generar las cesantías y del después de generar las cesantías. ¿De generarlas en dónde? Aquí en este botón de cesantías anuales, como lo hicimos ahorita y como lo vamos a ver. Cuando un empleado me pide un avance antes de que el usuario de nómina haya generado esas cesantías, el avance de cesantías se hace directamente desde la ficha del empleado, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar a la ficha de un empleado. Para el caso de esta nómina cesantías 2, yo no he generado cesantías, el empleado afortunadamente llegó y me dijo, mira, necesito el valor de mis cesantías antes de que hagas cualquier proceso. Entonces, antes de generarlo, yo entro a la ficha, encuentro aquí en la sección de cesantías y el sistema me dice, este señor para el año 2022 tiene unas cesantías disponibles de 5.895.000, ¿sí? Tiene un interés de 471.600. En el caso de la tasa de interés, básicamente corresponde a los meses que laboró. Él no laboró conmigo desde el 1 de enero, sino él entró el 1 de mayo del 2022. Entonces, en este caso, como no he generado cesantías todavía, yo puedo hacer este avance desde la ficha del empleado. Selecciono aquí la marquita, cesantías 2022, le selecciono el motivo del avance. Estos motivos de avance en Bitácora vienen preconfigurados. Todos esos son los motivos que podemos escoger, pues digamos que van acorde a lo que también está estipulado en la norma del por qué un empleado podría recibir avances de cesantía. Entendemos que hay empresas que definitivamente no hacen avances y también, pues digamos que es respetable.
Aquí pongo un valor, en bitácora yo puedo avanzar el valor total, en este caso 5 millones, o podría avanzar, si él me dice, no, yo no quiero los 5, quiero 4, ¿sí? Listo. Entonces yo modifico el valor, claramente cuando modifico este valor se modifica el interés, ¿sí? Porque pues sobre lo que usted está avanzando le voy a pagar el interés y sobre eso es que finalmente yo voy a guardar el avance de cesantía para este empleado. Todos los avances de cesantías se hagan por la ficha del empleado o se hagan desde la opción general que ya les voy a mostrar, todos quedan en estado registrado. Es decir, todos necesitan una aprobación posterior, todos. ¿Y dónde hago esas aprobaciones? Esas aprobaciones van a quedar pendientes aquí en el cierre de en el cierre de la nómina, perdón, me muestra aquí bitácora que tengo una aprobación pendiente de un avance de cesantías, que es el empleado, y aquí pues finalmente apruebo o si fue algún tema, pues rechazo, pero por lo general pues se aprueba. Temas a tener en cuenta. Todos los avances de cesantías incluyen el interés en el periodo de nómina del empleado. En bitácora el interés siempre se le paga al empleado, no es configurable, no es un manejo por empresa, sino que todos los intereses se van a incluir en el periodo de nómina, por ejemplo, para él en el periodo de nómina del 1 al 31 de enero, que es la nómina donde está abierto el periodo del empleado. Y las cesantías, en el caso de esos 4 millones, sí quedan pendientes para que yo pueda hacer ya sea una transferencia o sea un cheque. Transferencia, ¿qué va a hacer? Va a tomar los datos de la cuenta bancaria al empleado y pues se va a transferir, valga la redundancia también, al empleado ese valor de cesantías por tesorería, ya lo vamos a ver. Pero si yo quiero cheque, también esto está integrado con financiero. Esto sirve también para las empresas que tengan esa integración en el módulo financiero, en el ERP. Cuando yo digo que quiero en forma de pago cheque, yo acá tengo una casilla para un beneficiario de pago. Por ejemplo, que él me dijo que iba a ser, bueno, yo le puse a él ICETEX. Entonces acá le puedo poner Universidad Santo Tomás, ¿sí? Cuando yo voy a ir a imprimir el cheque en financiero, el beneficiario del cheque va a ser Universidad Santo Tomás, en letras, tal cual como lo pongo acá, allá. Esto sirve para la impresión del cheque. Transferencia, como les dije, va a tomar los datos de la cuenta bancaria del empleado para que nosotros hagamos todo el proceso desde tesorería. En el caso de esta prueba, voy a hacerlo como transferencia para que lo revisemos. Entonces lo aprobé como transferencia. Cuando yo lo apruebo, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Nosotros tenemos dos opciones, ¿sí? Tesorería y contabilidad en 5RP. Esto aplica para empresas que tengan la integración como les indiqué. Vamos a hacer tesorería, que es lo que más, digamos, el general. En tesorería, todos los avances de cesantía tienen una opción aparte. Acá los vamos a encontrar. Entonces, todos los avances de cesantía luego de la aprobación van a llegar a tesorería a esta sección que dice avances de cesantía. Y aquí voy a buscar las nóminas o la nómina, ¿sí? El periodo de nómina para la cual hice el avance, que en el caso de él fue cesantías 2 en el periodo del 1 al 31 de enero. Forma de pago, si tengo formas de pago cheque, transferencia, también lo puedo filtrar. Y pues este filtro es opcional realmente para el banco al que está asociado ese avance, pero pues es opcional. Entonces aquí lo consulto y me aparece los 4 millones de Ignacio Zuluaga, ¿sí? Estos pasos de tesorería, ustedes ya de pronto tienen más relación con ellos porque son los mismos independientemente del proceso. Es decir, que si es un avance, que si es un retiro, que si es una nómina por pagar, que si es una prima por pagar, los pasos son los mismos, el manejo es el mismo. Aquí, básicamente, ustedes saben que lo que cambia es la forma de pago. Si yo tengo medios físicos, que son mis cheques, o medios electrónicos, que son mis medios que yo subo al banco, o sea, esos archivos que subo al banco finalmente para pagar. Entonces, yo selecciono, aquí digo desde qué banco la empresa va a pagar, ¿sí? Y le doy generar. En este caso, pues acá transferencia de 4 millones, estos pasos son los mismos.
Aquí apruebo el pago, lo consulto, genero mi pago, digo, Villas tiene 2 tipos de medio, entonces voy a decir que Villas nómina y que voy a pagar el 12 de enero. Esa fecha en tesorería por ahora es la fecha actual, 12, ¿sí? Todavía no podemos programar pagos. Viene para posteriormente lo vamos a revisar. Entonces, esa fecha es la fecha de hoy, que es 12 de enero. ¿Listo? Aquí vamos a probar el medio que en este caso, como les mencionaba, podemos tener medios físicos, que son mis cheques, medios electrónicos. En el caso de ella, pues voy a seleccionar el banco de donde yo le voy a pagar y aprobamos. ¿Listo? Aquí confirmamos el valor, que para ella son 4 millones y le damos confirmar. Y aquí, finalmente en el último paso, voy a tener la generación del egreso. Tesorería genera egreso, ¿sí? En la opción de contabilizar va a generar los avances de cesantías, generan un documento que le decimos NP o le llamamos NP, nómina por pagar. Y ese documento se genera en la opción de contabilidad y lo van a poder generar las empresas que tengan esa integración con 5RP. Para las empresas que no lo tienen, en el informe de contabilidad igual va a salir el movimiento, pero pues claramente no generamos un documento de forma automática al sistema contable que ustedes manejen. Pero pues ese informe les puede servir para que ustedes posteriormente vayan e incluyan ese movimiento contable, el documento, y lo lleven a su sistema contable. Entonces, tesorería genera egresos. Lo mismo pasa con los egresos, ¿no? Aquí se genera y les queda en el informe para las empresas que no tienen integración con 5RP. ¿Listo? Pero pues acá voy a hacer el ejercicio. Entonces aquí lo genero, lo valido con 5RP. Esta validación es que estamos validando que exista el centro de costo, que existan las cuentas contables, que la cuenta del banco esté correctamente configurada en el ERP. Eso, cuando yo oprimo ese botón, eso es lo que está haciendo Bitácora en el detrás de, ¿sí? Y finalmente contabilizo el documento. ¿Listo? Cuando yo oprimo aquí clic en contabilizar, se envía un documento a ERP, a 5RP, y miremoslo acá, que lo tenía abierto. Y me queda pendiente por contabilizar. Bueno, finalmente esto depende, creo que de un config de 5RP, de administrativo y financiero, pero por lo general quedan pendientes por contabilizar. Entonces, allá en el ERP voy a encontrar un documento, ¿sí? Un comprobante de egreso de 4 millones de pesos pendientes por contabilizar. Y así digamos que se cumple el ciclo. Ese contabilizar en bitácora es el envío del documento de bitácora financiero para las empresas que tengan la integración. ¿Listo? Esto en avances de cesantía en tesorería. Ahora, para la creación de las nóminas por pagar, en contabilizar 5RP encontramos la sección de avances de cesantías por pagar y básicamente los pasos son muy similares. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí lo que estoy generando es la nómina por pagar, no el egreso, sino la nómina por pagar. Y pasa algo muy similar. Genero, valido, contabilizo y cuando yo voy a consultar al ERP, voy a encontrar un documento NP, nómina por pagar, con el valor de los 4 millones para el caso de él, Ignacio Zuluaga. ¿Listo? Ese es el proceso por el que atraviesa un avance de cesantías desde su registro, su aprobación, tesorería, contabilidad, ¿sí? Y vimos algo, y es que antes de generar las cesantías, yo lo realicé por la ficha del empleado. ¿Cuál es la diferencia? Que si me solicitan un avance después de que la empresa haya generado cesantías, ¿sí? La generación de cesantías hace que se consoliden los valores. Mire, esta es la misma nómina, cesantías. Ahora sí las voy a generar. Esta nómina yo no le había generado cesantías, las voy a generar. Y los avances de cesantías debemos hacerlos por esta página, ¿sí? Aquí en la parte inferior
el sistema me va a arrojar una consolidación de los valores por empleado con sus valores de cesantías e intereses de cesantía, ¿sí? Y acá tengo una opción que dice avance de cesantías. Si me solicitan, entonces, vuelvo y les reitero, un avance de cesantías luego de realizar la generación, el avance debe registrarse por esta opción. El proceso es exactamente lo mismo, igual en tesorería, en contabilidad. Lo que cambia es la opción del registro. El antes de por la ficha, el después de por esta opción. Y en esta opción básicamente es algo muy similar, solo que voy a hacerlo para él, Miguel. Yo digo, quiero un avance. Bueno, selecciono aquí la forma. Igual me va a quedar pendiente por aprobar. ¿Sí? Voy a ir allá al cierre. Dios mío, el mouse. Al cierre. Y aquí me aparece. ¿Listo? Acá los intereses aparecen en cero, no porque no le vaya a pagar, es porque ya consolidamos el valor. Ya les voy a mostrar. Entonces, esos intereses de 300.000 que me aparecían allá, sí se le van a pagar a él también en la nómina, solamente que como ya los habíamos consolidado, es decir, yo ya había generado, pues el sistema entiende que no es un valor pendiente del año pasado, sino que ahora lo voy a hacer en el 2023. Pero el tema es exactamente igual. Entonces, voy a ir a probar avance. Y vamos a corroborar. Entonces, en Ignacio no se los mostré, que fue la primera persona con la que generé el avance. Aquí están ingresados los 320.000 pesos. Cuando yo aprobé el avance, el sistema automáticamente me insertó la novedad de intereses para pagárselos a él. Y acá entonces miremos a Miguel Emanuel. Acá están los intereses de cesantías de 384.000. Entonces, si se fijan, esa pantalla, digamos que tiene una serie de validaciones, pero no quiere decir que no le vaya a pagar. Todos los intereses de cesantías con los avances van a ir dentro de la nómina como lo pueden observar. ¿Listo? Y el proceso es el mismo. Ahí lo que nos cambió fue la opción de registro. ¿Listo? El proceso que sigue, dime. Tenemos una pregunta en relación a avances de cesantías. Dale, dale. Dice, cuando se genera el avance de cesantías posterior a la generación de la misma, ¿el avance debe ser del 100% en todos los casos? Sí, sí, señora. En ese caso no se puede avanzar un valor diferente. Muy buena Listo. pregunta. Creo que no lo había aclarado, pero sí, así es. Bueno, aquí entonces el proceso que sigue básicamente es el mismo. Vamos a encontrar la tesorería, vamos a encontrar la contabilidad, ¿sí? Y el proceso de generación es lo mismo, nos va a llevar al ERP, voy a encontrar una NP y voy a encontrar una cuenta por un comprobante de egreso. ¿Listo? Hasta aquí, digamos, llegaría el tema de la generación de los avances y de esas diferencias que pueden, digamos, que a veces nos han generado consultas o dudas y que, pues, si ustedes lo tienen claro, claramente, pues, su proceso va a ser mucho más fácil y van a encontrar ahí el manejo. Pues ya como para cerrar todo este capítulo de avances, si no hay más dudas, recordarles que tenemos solo dos formas y es transferencia cheque. Cuando necesitan pagos por PSE, deben hacer ya el manejo en financiero, manejo directamente en su banco o con la plataforma para hacer esos pagos. PSE es un proceso que por ahora no estamos manejando. Y cuando hablamos de cheque es cuando ponemos el nombre en el beneficiario, ese es el nombre que va a aparecer en la impresión del cheque en financiero. Todo esto que les estoy diciendo también es para empresas que tengan integración en financiero, que realmente es la gran mayoría, pero pues digamos, hago siempre esa aclaración para que les quede también presente, porque a veces pues nos consultan, no vi el documento, pero pues no tienen la integración ahí en financiero. Listo.
No sé si hayan más preguntas ya para continuar. No se puede reversar, Viviana, muchas gracias. Ya la leí, Dieguito. También, muy buena pregunta. Los procesos en avances de cesantías no tienen reversión, ¿sí? Por aplicación. Entonces, es importante también, digamos, luego de la aprobación, ¿no? Porque ya vimos que hay una aprobación intermedia. Entonces, luego del registro no queda en firme, ¿sí? Si ya se aprueba el avance, luego de esa aprobación no hay reversión. ¿Listo? Y pues claramente nos han sucedido casos, gracias por tu pregunta también, en donde ya incluso han llegado a contabilizar los documentos al ERP y nos piden reversar. Este es un caso realmente muy atípico, pero que nos pasa y pues ya cuando hay documentos en el ERP, nosotros no reversamos documentos del ERP. Entonces sí es súper importante antes de esa aprobación, antes de esos manejos, antes de esas validaciones, por eso Bitácora pide generar, validar, contabilizar, o sea, siempre hay pasos antes para que nosotros dejemos en firme un avance, una contabilización de un documento. Entonces es importante pues validarlo internamente y pues entendemos que hay casos que se salen de pronto de las manos de los usuarios de nómina, pero que en lo posible tengan presente esto porque efectivamente no hay reversión, no hay reversión de estos temas que ya están aprobados y contabilizados. El tema de los volantes, en el tema de los volantes de cesantía, pues les voy a hacer el recuento, pero básicamente esto ya va a quedar ajustado de forma permanente. Básicamente nosotros teníamos una validación en cuanto a los periodos, ¿sí? Esa validación estaba generando que efectivamente si se hacían avances entre enero y febrero, solo para la descarga del volante era a nivel de dato cuando estábamos construyendo el volante, pues se estaba generando ahí una interferencia con el ID del avance. Esto ya está corregido para que lo tengan presente. Lo van a poder ver sí, en estos días, si no es mañana, denme o dennos hasta el lunes, pero realmente eso era a nivel de consulta. Entonces, eso no les va a volver a pasar. Sí, Judy, si no te han ayudado, cuéntanos y nosotros te ayudamos para descargar el volante. Mientras tanto. Sí, ahí Yesarela nos está preguntando que podemos visualizar cómo quedaría el resto del valor de cesantías que van al fondo. Ya lo vas a ver, ya lo vamos a ver. Entonces, si quieren, ya continuemos con la siguiente parte del webinar que ya nos va a acompañar Diego y vamos a ver entonces todo el proceso de la generación, la contabilización ya al fondo de cesantías. Buenos días para todos. Bueno, continuando con esta explicación del proceso de cesantías en Bitácora, ya seguimos entonces con la generación del proceso, donde vamos a poder generar las cesantías de manera general para todos los empleados. Cuando ingresamos a Bitácora, en la opción de liquidar, vamos a encontrar en procesos periódicos la opción habilitada de cesantías anuales. Esta se habilita en enero y febrero por el tema de la generación que se debe hacer para el pago de los intereses y en febrero, pues para el traslado al fondo, teniendo en cuenta la fecha máxima que es hasta el 14. Cuando ingresamos acá a las cesantías, como ya no, nos lo dijo Mafe, el proceso se debe hacer por nómina. Entonces seleccionamos la nómina sobre la cual vamos a generar el proceso. Y cuando lleguemos a la opción de cesantías anuales, podemos hacer la generación las veces que se requieran. Y en la parte inferior vamos a encontrar los empleados disponibles, lo que ya nos explicó Mafe para hacer los avances directamente acá después de haber hecho la generación. Y vamos a encontrar el informe. Este informe de cesantías solo se puede descargar desde esta opción de la generación de cesantías anuales. Actualmente no están reportes, es decir que lo debo descargar una vez haga la generación. Aquí al descargar el informe de cesantías, pues nos va a traer el informe
Recuerden que siempre los primeros, o las dos primeras hojas son sobre las cuales se construyen los informes que se generan por tabla dinámica. En este de cesantía vamos a encontrar los empleados disponibles, sobre los cuales se les calculó cesantías. Si hice un avance hasta 31 de diciembre, pues el empleado no me va a aparecer en la generación porque no hay cesantías disponibles para trasladar al fondo. Si hice con corte a un mes diferente a diciembre, pues me va a aparecer el valor restante, que sería el que se le va a consignar al fondo, y los intereses en relación a ese disponible de cesantías para pagarse en la nómina de enero. Acá en este informe de cesantías encontramos entonces el primero que nos dice cesantías, encontramos los empleados, los días laborados, los días que se van a descontar si hubo ausentismos, los días calculados en relación a la regla que siempre se hace si tengo derecho en mis cesantías a 30 días, si no son cesantías de obra, y trabajé mis 365 días. Si trabajé menos, ¿cuántos días serán? Entonces ahí nos da el cálculo, la base promedio que llevamos a ver cómo se calcula, el valor calculado, si hubo avances en el periodo nos muestra los valores de los avances, y finalmente el valor de las cesantías y de los intereses, que este será el que se traslada al fondo, y el valor de los intereses será el que se va a pagar en la nómina de enero. En promedio de pago por mes, pues vamos a encontrar de dónde se están tomando los promedios para calcular la base diaria en relación a si solo tengo salarios, si tengo ítems adicionales que me suman dentro de la prestación y que me hacen base, y que si los tuve dentro de los últimos 3 meses, pues me deberá hacer el respectivo promedio. Si tengo empleados que no tuvieron variaciones, entonces pues nos va a mostrar su salario actual, y sobre este pues vamos a hallar la base dividiéndolo en 30. También pues nos muestra cómo se halla el promedio diario, que es el que se nos refleja aquí en esta opción de cesantías. Acá vamos a poder visualizar los empleados que tengan en días calculados 36 son porque tienen la marca de cesantía sobra. Recordemos que en bitácora, desde bitácora en reportes, en información detallada del empleado, cuando descargamos el informe, en la primera hoja de datos del empleado, podemos consultar en la columna AY, nos muestra si las cesantías de obra es verdadero o falso, y en la columna Z nos muestra el fondo de cesantías para que también lo puedan validar por si hay cambios que hacer antes de la generación, o si ya se hizo la generación, pues hago el respectivo cambio y vuelvo y genero para que me tome el fondo, y a ese fondo pues se le pueda transferir el dinero en el mes de febrero para que lo tengan presente. Entonces estos empleados que tienen 36 es porque tienen la marcación de cesantía sobra. Lo que ya nos explicaba Mafe, que debe de validarse es a partir de enero, en este caso lo pueden validar en este momento para toda esta vigencia 2023, porque ya la vigencia 2022, si no quedó con la marca, pues digámoslo así, no se puede recalcular, porque estaríamos afectando todo el consolidado que maneja Bitácora de manera automática con el cierre de la nómina, y que quedó como ya estaba la configuración en ese momento. ¿Qué informes o podrían utilizarse para hacer esta revisión de las cesantías? Pues inicialmente este de cesantías que nos muestra los promedios, el promedio diario, todo el detalle de la liquidación de las cesantías. También recomendamos este de pagos y descuentos incluyendo históricos migrados. Acá entonces podemos seleccionar el periodo que iría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Descargamos el reporte y aquí nos aparecen los empleados y los conceptos liquidados mes a mes, tal cual como quedaron en nómina. Entonces desde acá también podemos hacer la revisión si queremos validarla. También se pueden apoyar en el consolidado de cesantías. Que en el consolidado de cesantías, pues en la opción de el saldo final, en la opción del saldo final, pues nos muestra el valor que es el que está en la generación de cesantías
y también para que puedan validar mes a mes el valor que se va a incluir en nómina electrónica, para que lo tengan presente. Estos son como los reportes sobre los cuales se pueden hacer las validaciones. En prestaciones sociales, el consolidado de cesantías. En los pagos, el de pagos y descuentos incluyendo históricos migrados para aquellas empresas que tienen históricos o que no tuvieron todo el periodo 2022 liquidado en bitácora. Y pues el de pagos y descuentos para las que tuvieron todo el periodo liquidado en bitácora 2022 también se podría utilizar. Digamos que a nivel de cálculos están muy estables, sin embargo, pues siempre recomendamos que efectúen revisión por si encuentran alguna diferencia, poderla validar. En este caso, vamos a revisar este empleado, Álvaro Alejandro Méndez, tiene su salario mes a mes, está igual de 12 millones, y tuvo unas comisiones en el mes de julio, en el mes de septiembre, en el mes de octubre y en el mes de diciembre. Tomamos el valor general, lo dividimos en 360 días, o el total dividido en 360. Este total pues va a ser la suma de los conceptos que están sumando, 476,111. Álvaro Alejandro, si lo revisamos, nos da 476,111. A nivel de bitácora se trabajan con 2 decimales para que lo tengan presentes. ¿Cómo se hace entonces el cálculo? Él dice que nos trabajó 360 días. Si por 360 días tengo derecho a 30, si trabajo 360 días, ¿cuántos días de cesantías, perdón? Tengo derecho a 30 días de cesantías, que aquí nos lo está mostrando. Él nos muestra 36 porque tiene la marca de cesantía sobra. Entonces sería lo mismo. Aquí nos da los 36 días. Y estos 36 días, por la base, que ya vimos de dónde se calcula, nos da los 17,140,000. A este valor, digamos que si trabajé mi año completo, lo puedo multiplicar directamente por el 12%. Me va a dar el valor de los intereses. 2,056,800, o si quiero aplicar la fórmula, que serían las cesantías por el 0,12 por el número de días laborados, dividido en 360 o 365, según corresponda, en relación al calendario que tenga asignado el empleado. Entonces aquí vemos que el cálculo de las cesantías y de los intereses está de manera correcta. ¿Qué pasa con aquellos empleados que tienen ausentismo? Pasa lo mismo. Hacemos el mismo cálculo. Si tengo 360 días y este empleado no es de obra, o sea que son 30, y tengo 356 días, ¿cuántos días tengo derecho? Aquí nos muestra los mismos días. Luego pues tomamos esos días y los multiplicamos por la base. Nos da el valor de las cesantías y los intereses. Acá sí debemos aplicar o hallamos en relación al porcentaje lo mismo con la regla de 3 o aplicamos la fórmula que es el valor de las cesantías por el 0,12 por los 356 días laborados dividido en 360. 797,968. O lo hacemos también de la siguiente manera. Si tengo o trabajo los 365 días, tengo derecho al 12%. Si trabajé 356 días, ¿qué porcentaje sería el que debo aplicar? El 11,87. Entonces tomamos las cesantías por este porcentaje y nos da el mismo valor. Cualquiera de las dos pues nos va a llevar al mismo valor. Aquí donde vemos si el empleado tuvo ausencias no remuneradas, se van a descontar, van a verse reflejadas en el informe y la vamos a descontar en relación a los días a los cuales les tiene derecho el empleado. La idea es que puedan hacer este proceso de revisión así con todos los empleados para que estén seguros del valor que se incluyó en la nómina electrónica ahora en la que se transmitió en enero del mes de diciembre y el valor de los intereses que se van a pagar
en la nómina y de las cesantías que se van a trasladar al fondo. Si quisiéramos validar generando la nómina electrónica, seleccionamos entonces el periodo de diciembre, actualizamos documentos, descargamos el reporte, filtramos por la nómina y vamos a validar las cesantías. 77.067.441, que es la sumatoria de estas cesantías. 77.067.441, los intereses 9.225.161, 9.225.161. Entonces, aquí vemos que el valor que se incluyó en nómina electrónica es el mismo que nos está mostrando en la generación de cesantías. Una vez efectuamos entonces la revisión, volvemos entonces a la opción de procesos periódicos, cesantías anuales, seleccionamos nuevamente la nómina, digamos que este proceso no es complejo, ya podemos hacer o dar clic en pagar intereses. Estas opciones de pagar no tienen reversiones y si yo di clic aquí en pagar, pues me lo va a incluir dentro del periodo que esté abierto para que se refleje tanto en la nómina como en la bitácora. Entonces acá vamos a pagar 8 intereses, confirmamos, y aquí nos dice que el pago de los intereses ya quedó incluido dentro de la nómina y nos habilita entonces ya el botón de traslado. Vamos a revisar entonces, en este caso del empleado Álvaro Alejandro Méndez, el 21108. Intereses a la cesantía, 2.056.800, 2.056.800. Y si lo revisamos a nivel de bitácora, pues también nos muestra ese valor de los intereses. El proceso pues se efectúa de manera automática. Volvemos nuevamente. Y acá ya entonces vamos a efectuar el proceso de traslado. Acá confirmamos. Vamos a efectuar el proceso. Listo. Aquí cuando efectuamos el proceso de traslado, nos habilita nuevamente para descargar el detalle de esas cesantías. Nos muestra en la parte superior el número de empleados a las cuales se les generó las cesantías y ya nos habilita la contabilización de las cesantías. En este proceso de contabilización es donde yo puedo crear el medio para efectuar el traslado al fondo. Nos muestra los diferentes fondos en los cuales están los empleados de cesantías y yo puedo mediante los checks pues establecer si genero un medio, si genero dos medios. Por cada medio pues se va a generar el respectivo comprobante de egreso y la nómina por pagar para que lo tengan presente. Y este proceso de cesantías anuales, el proceso se hace en línea desde esta opción de las cesantías anuales. No lo vamos a hacer desde tesorería como lo mostraba ahora Mafe en los avances, sino que el proceso está integrado todo en esta parte de cesantías anuales. Acá, por ejemplo, escojamos Scandi Porvenir, nos muestra entonces los empleados y el valor, el número de empleados, le damos crear medio, y aquí en el operador, pues él nos muestra los operadores disponibles, aportes en línea, la cuenta bancaria de la empresa sobre la cual se va a hacer ese pago, y la fecha del pago, hoy 12 de enero, y creamos el respectivo medio. Si yo quisiera eliminar este medio, siempre y cuando no se haya generado el proceso en línea de generar los documentos hasta contabilizarlos para que se reflejen con la integración del módulo financiero en el módulo de financiero, la puedo eliminar. Acá en la parte superior la puedo eliminar y puedo descargar el Excel o el TXT en relación al operador que estemos configurando al momento de la creación del medio. Y este pues será el medio que yo voy a subir en mi operador para hacer el pago. El medio solo se puede descargar en esta opción después de que yo realice este proceso. Si no lo descargué, no tenemos manera de volverlo a descargar. Y si ya efectué este proceso de contabilización, pues ya no lo podría eliminar. Acá como no hemos efectuado, pues si lo quisiéramos podríamos eliminar.
Y él vuelve y nos deja en el primer paso, que son los empleados pendientes, donde nos muestra los mismos 8, nos mantiene los checks que hicimos hace un momento y nos vuelve a mostrar los 4 empleados. Volvamos a hacer nuevamente el proceso. La fecha de pago y crear medio. Descargamos el medio, lo guardamos para poderlo subir al operador de seguridad social por el cual vamos a hacer el pago y efectuamos ya el proceso de la contabilización. Entonces generamos los documentos, validamos las cesantías por pagar. Aquí nos dice que este tercero no existe. Entonces, cuando se generan este tipo de mensajes con el tercero que no existe, debemos ir a crearlo en Financiero para que nos permita avanzar en el proceso de la generación de los documentos. Entonces, acá, digamos que nos tocaría ir a hacer la configuración. Vamos a hacerlo con Colfondos y Fondo Nacional del Ahorro. Acá nos muestra. Descargamos el medio y hacemos el proceso en línea. Aquí nos muestra el mensaje de que está listo para ser enviado. Validamos el comprobante de egreso. Este va a salir por 43.156.667 y le damos contabilizar. Se inició el proceso de contabilización y cuando ya se contabilice, él no lo quita de acá, es decir, que ya no puedo descargar el medio ni lo puedo eliminar. Cuando voy a la parte del módulo financiero, en contabilizar documentos y buscamos 43.156.667, nos muestra la ANP y nos muestra el CE por 43.156.667. Acá pues ya realizan la respectiva contabilización y suben el medio al operador y ahí sería como el proceso final en este proceso de traslado de fondos. Que es importante que tengan presente. Como tal, no existe un informe de avance de cesantías, lo podemos validar en el consolidado. Si tienen avances, pues van a aparecer en pagos del mes. Los empleados que tuvieron avances y no fue a 31 de diciembre en el informe que se descarga en la generación anual, pues vamos a encontrar los avances que se hicieron parciales para que lo tengan presente. Este es como el proceso, digamos que no es complejo, es sencillo para que lo tengan presente. Recomendación que descarguen el medio antes de continuar con el proceso de contabilidad para que lo puedan tener presente. Si quieren eliminar esa solicitud, la pueden hacer y nos vuelve a dejar entonces esos empleados pendientes para hacer el proceso de creación del medio y la contabilización, que sería ya el traslado a los fondos que se hace. Esto en relación como a este proceso de generación de cesantías, sería como ya el proceso final. Si lo quieren hacer ahora en el mes de enero o si lo hacen hasta el mes de febrero, recuerden que la fecha máxima sería hasta el día 14. No sé, Mafe, si hay de pronto alguna inquietud en este proceso. Dieguito, por ahora creo que las inquietudes les hemos dado respuesta. Ahí Viviana nos pregunta si existe un informe en la IF para validar estos pagos de nómina. Pues realmente desde bitácora a financiero enviamos únicamente documentos contables. No hay por ahora algún informe, pues por lo menos que bitácora construye desde el módulo financiero. Bitácora tiene su propio informe de contabilidad que lo encuentras ahí en la sección de reportes. Ahí, pues digamos, ese es el que te podemos ofrecer desde financiero.
Desde que construya Bitácora, no. Les estoy compartiendo en estos instantes la documentación de todo este proceso de forma escrita para que ustedes puedan también consultarlo. También ahí les comento que esta documentación va a quedar disponible junto con las memorias para que ustedes lo puedan consultar en momento futuro. Y puedan consultarlo. Adriana nos pregunta, ¿cómo hacemos el consolidado o cierre de nómina? ¿Cierre Pues de digamos nómina? que a nivel de bitácora no se maneja cierre de nómina o cuando cambian de año, si es de pronto la pregunta, llegamos a 31 de diciembre, si hay que hacer algún proceso de cierre. Compartimos también un comunicado donde les explicamos que ese proceso se hace de manera automática. Las recomendaciones es generar pues la actualización de salarios mínimos y mínimos integrales, haber efectuado pues el proceso de cesantías antes de la nómina electrónica para que se incluyeran dentro de la transmisión de diciembre que se hace ahora en el mes de enero. Exacto. Igual ahí para complementarte un poco, Dieguito, en la página que en estos momentos les va a mostrar Diego, eh, adicional a lo que él está mostrando, que es el entorno de los webinars, hay unos recursos que ustedes les pueden servir, que es la guía de inicio rápido. Ahí tenemos una serie de videos, creo que son 9 videitos, en donde hacemos un recorrido de las funcionalidades desde que el empleado llega hasta que termina, ¿sí? Pueden también apoyarse en esos videos. Diego les va a entregar la información de los webinars para que ustedes puedan tener acceso. Y pues ya digamos, respondiendo un poco a las preguntas, porque nos han llegado muchas consultas sobre ese tema, aclararles que para los clientes que venían de GTH, en Bitácora no existen cierres de procesos puntuales, ¿sí? O sea, no cerramos cesantías, no cerramos prima, sino que el sistema automáticamente hace el corte cuando cerramos la última nómina de diciembre, ¿sí? Los parámetros se actualizan de forma masiva a nivel de datos, o sea, quedan disponibles en las bases de datos, pero son ustedes quienes deben hacer las actualizaciones de salarios mínimos y mínimos integrales desde la opción que Dieguito estaba mencionando. ¿Cuál es el paso, digamos, importante entre este cambio de año? No incluir novedades, ¿sí? Dentro de esos periodos de enero hasta que no hayan hecho esos aumentos, por lo menos para personas que devengan un salario mínimo, mínimo integral. Incapacidades, permisos, temas que toquen IBC. ¿Por qué? Porque pues claramente cuando nos cambia el parámetro e incluimos novedades antes de hacer esta actualización, pues básicamente se calcula con lo que el sistema tiene actualmente. Entonces, la sugerencia y el llamado es a que primero hacemos actualización de salarios, hacemos todo, digamos, el acondicionamiento del nuevo año y empezamos ahí a incluir novedades de nuestros colaboradores. El único cierre que se realiza mediante un botón y que ya vamos a tener próximamente un webinar frente a ese tema, es el certificado de ingresos y retenciones y exógena. En esa pantalla hay un botoncito que dice cierre de año fiscal. Básicamente es para que podamos pasar de un año a otro, ¿sí? Para que podamos, digamos, en el tema de exógena, básicamente entendemos que esa presentación depende del NIT de la compañía, de los últimos dígitos del NIT, y pues hay empresas que lo hacen antes o esperan a la fecha de presentación. Entonces, básicamente, quien define ese cierre en este caso y también hasta el momento en donde entrega certificados de ingresos y retenciones a sus empleados es la empresa. Por eso es la única pantalla, digamos, que tiene una confirmación en donde el usuario de nómina nos dice, ok, ya cerré este año fiscal y paso al siguiente. Eso lo vamos a ver, no los quiero, digamos, llenar de información, lo vamos a ver en un webinar que vamos a tener sobre el tema, pero para despejar un poco esas dudas también de inicio de año o de terminación de año, esos son los temas importantes que ustedes deben como tener sobre la mesa para poder iniciar año pues de forma correcta en Bitácora. ¿Listo? Igual, pues digamos,
con todo este proceso hemos hecho, digamos, el análisis de varias de sus dudas y claramente pues estamos ajustándonos en comunicados y todo para entregarles a ustedes información más óptima y a medida que pasa el tiempo, pues gracias a ustedes y a sus consultas también vamos a ir robusteciendo esa información y pues esos tips o esos aspectos claves que deben tener en cuenta pues para que tengan una operación con bitácora mucho más fácil. Listo. Entonces, recordemos que en la página de Bitácora encontramos en recursos todos los webinars que hemos efectuado para que los puedan consultar cuando lo requieran o si llegan usuarios nuevos que van a manejar la aplicación, pues puedan hacer la consulta y ver las memorias de esos webinars. En los próximos días estaremos publicando la memoria de esta sesión que hicimos hoy sobre cesantías e intereses a las cesantías. Gracias, Dieguito. Acá nos están llegando unas últimas dudas. Tenemos 10 minuticos más antes de terminar el seminario. Entonces, en caso que Bitácora no incluye la provisión, el valor de la licencia de maternidad, ¿cómo podemos activar esta opción? Bueno, nosotros y ya lo hemos publicado en varios webinars, no solamente a nivel de cesantía, sino a nivel de prestaciones y vacaciones. Las incapacidades, licencias, no hacen base del cálculo de las prestaciones. Esto está sustentado, digamos, si tienen de pronto o hay empresas que tienen un concepto jurídico diferente, podemos evaluarlo, pero básicamente en la gran mayoría tenemos claro que las incapacidades y las licencias, el valor no hace base del cálculo de la prestación, porque pues tenemos otras normas que nos rigen ese cálculo de esas prestaciones económicas, como la licencia maternidad y las incapacidades, y pues que finalmente no terminan impactando a las prestaciones sociales. Entonces, si necesitan que lo revisemos, pues estamos abiertos a esas revisiones, pero básicamente atendiendo a ese llamado normativo, las incapacidades y las licencias no hacen base del cálculo de las prestaciones sociales a nivel general. La grabación, bueno, ya lo comentó Dieguito, vamos a publicar las memorias de este webinar en el transcurso de la próxima semana. Ahí vas a tener el video completo. La pregunta, no sé si la estoy entendiendo bien, pero entiendo que fueron unas horas extras que calculaste con el valor anterior. Si tú no haces la actualización de salarios mínimos y mínimos integrales en la primera quincena, vas a tener una inconsistencia en la segunda. Todas las actualizaciones se deben hacer desde el primer periodo del mes. Para las nóminas mensuales, pues básicamente tenemos ese periodo completo. Para las nóminas quincenales, deben hacer esas actualizaciones de salarios mínimos y mínimos integrales desde la primera quincena del mes. Ahora, lo que yo te sugiero es que si son cálculos que hiciste con un salario anterior, los ingreses por otro concepto, ¿sí? Porque claramente si utilizas el cálculo que hace Bitácora al encontrar un nuevo salario, pues te va a calcular una hora extra con el salario vigente, porque pues eso ya es un manejo pues que conoces tú y pues internamente en tu compañía, que fueron unas horas extras que entiendo que de pronto no se incluyeron en su momento y que se calcularon con un valor anterior, pero básicamente ahí por parámetro, Bitácora te calcularía con el salario actual. Perdón. Entonces, sí, lo que te puedo sugerir es que crees otro concepto e ingreses los valores por ese concepto nuevo. Cualquier cosa igual, estamos ahí disponibles. Bueno, ya para ir terminando, dándoles pues también las gracias a todos por su asistencia. Vamos a dejarles aquí en pantalla unos códigos QR, perdón, para que nos visiten. En las redes sociales estamos constantemente publicando contenido. En nuestra página web también estamos publicando contenido. Teníamos, y se las voy a enviar en estos momentos, este es una imagen que nosotros publicamos en redes, que es una pieza que trabajamos para los nuevos parámetros del 2023, el nuevo salario mínimo. Les puede servir también si quieren imprimirlo, fondos de pantalla, se los voy a compartir en PDF si lo quieren
digamos, tener ahí a la mano, porque pues sabemos que es un recurso para que ustedes lo puedan pues tener. Fue un resumen básicamente de los nuevos parámetros. También esto es un comercial, antes de terminar, ya te doy la palabra allí. Recordarles que Bitácora ya estaba trabajando pues desde el año pasado, tuvimos la sesión de reforma tributaria. Tenemos ya actualizado el tema del tope de reforma tributaria, de los nuevos topes, de el 40% y la renta exenta laboral. Entonces, para que ustedes pues tengan presente eso, estamos validando el tema de los dependientes. Igual la reforma tributaria empezó vigencia desde este 1 de enero. Entonces, para que tengan la tranquilidad, en los próximos días vamos a estar enviando también toda la información para que ustedes estén enterados. Si hay alguien que no les está llegando nuestros comunicados, contacten por favor a su consultor, porque pues es de vital importancia que a ustedes les llegue toda esta información y que pues estamos enviando periódicamente con estos temas de interés. Entonces aquí pues están, como les digo, los valores vigentes en nómina para el año 2023, los nuevos topes del 25% y del 40% para temas de retención en la fuente, salarios mínimos, mínimos integrales, el nuevo valor del OVT, para que ustedes puedan acceder a esta información. Mil gracias a todos y cualquier igual inquietud que nos haya quedado pendiente, trataremos de contactarlos y solucionar esa pregunta puntualmente. Gracias. Bueno, no siendo más, damos gracias a todos los que hicieron posible este evento, María Fernanda, Diego, a ustedes por conectarse con nosotros. Les recordamos diligenciar el formulario haciendo clic en el enlace que les compartimos en el chat con el fin de calificar este evento y conocer sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos en los próximos webinars. No siendo más, muchas gracias nuevamente y que tengan un buen día.